Muy buenos días a todos. Pues hoy tenemos una mañana agradable en la sala especializada del Tribunal Electoral, porque tenemos la visita del doctor Víctor Bazán, un profesor, podría yo afirmar, que ha dedicado gran parte de su vida académica a temas trascendentes tanto del derecho constitucional como del derecho procesal constitucional, y desde luego constituye un referente importante de esta materia, no solo en Argentina, sino también en Iberoamérica. Muchas gracias, Víctor Bazán, por extraordinario gesto que tienes con este nuevo órgano de la justicia electoral mexicana, de participar hoy aquí con nosotros, con una conferencia dirigida principalmente a secretarios de estudio y cuenta, a profesionales que su función principal es elaborar proyectos de sentencia, de tal manera que conocer estas cuestiones novedosas y problemáticas en materia de justicia constitucional y de la protección de los derechos humanos es de suma trascendencia para la labor que desempeñamos en este órgano jurisdiccional. Previo a darle la palabra al doctor Bazán, me permitiré leer una pequeña síntesis de su amplio hoja de vida. El profesor Bazán es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, en San Juan, República Argentina. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza. Es posgraduado en Justicia Constitucional y Protección de los Derechos Fundamentales en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Pisa, y también cuenta con diversos posgrados, entre los que se destacan el de Constitucionalismo y Democracia de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Ha realizado numerosas actividades académicas, dictado cursos y conferencias, y así también ha sido profesor visitante de diversas universidades de Estados Unidos e Iberoamérica. Pero sobre todo es un gran amigo de México, un profesor académico cercano a la Academia Mexicana y también al Tribunal Electoral, de tal manera que Víctor Bazán es amigo de México, pero sobre todo amigo del Tribunal Electoral. Ha sido profesor titular de diversas asignaturas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, sobre todo en temas de derecho constitucional y derechos humanos y derecho procesal constitucional. Ha sido investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado con sede en París. Estas son unas breves notas de su amplia hoja de vida, y como lo más importante de esta mañana es escuchar al profesor Víctor Bazán, yo, además de reiterarle un encarecido agradecimiento por el gesto de estar hoy con nosotros, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un gran placer y un gran honor estar en esta sala especializada, un reciente tribunal, pero es decir, con un futuro muy promisorio. He podido mirar algunas características del tribunal, muy básicamente, por supuesto, porque no soy un especialista en el tema, naturalmente, y bueno, he visto que el desempeño que han tenido ha sido bastante fuerte, bastante importante jurisdiccionalmente desde su creación, su reciente creación en el mes de octubre del año 2014. Quiero agradecer profundamente al señor presidente de la sala especializada, el doctor Cliserio Coelho Garcés, por la invitación tan gentil que me cursara a compartir unos minutos con ustedes para dictar una conferencia, más que una conferencia, un intercambio
de experiencias con ustedes fundamentalmente sobre algunos temas que me parecen interesante compartir. El título de la conferencia es Ciertas cuestiones novedosas y problemáticas en materia de justicia constitucional y protección de derechos humanos. Vamos a abarcar varias temáticas. En líneas generales, la idea es compartir con ustedes algunos temas en este recorrido propuesto, son 5 temas. En primer lugar, unas apreciaciones contextuales muy rápidas. En segundo lugar, algunas exigencias que el nuevo escenario jurídico nos plantea. En tercer lugar, algunas o ciertas cuestiones novedosas y problemáticas dignas de ser exploradas. Ahí vamos a tocar varios subtemas muy interesantes, me parecen, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista procesal constitucional, desde el punto de vista de la justicia constitucional, de la protección de los derechos fundamentales. En cuarto lugar, me he permitido, no quiero que lo tomen como una falta de respeto, pero sí una muy breve referencia a la sala especializada, como un gesto de deferencia hacia quienes me invitan, hacia los anfitriones, y por último, un muy breve epílogo. Vamos con la primera parte en cuanto a las apreciaciones contextuales que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Rápidamente, para contextuarnos, me pareció importante traer acá para discutir con ustedes o para recordarles de alguna manera la metamorfosis, es decir, los cambios que se han producido en el Estado de Derecho. A lo largo del tiempo podemos hablar de un Estado legal, legislativo o paleopositivista en términos de Ferrajoli, el Estado legislativo. En segundo lugar, podemos hablar de un Estado constitucional, fundamentalmente a partir de la Segunda Posguerra Mundial. Y a mí me parece que hay en este momento una etapa que es decir, que mantiene la del Estado constitucional, pero se le agregan características propias de la convencionalidad, con lo cual tendríamos un Estado constitucional y convencional. Es decir, que hoy, es decir, en la actualidad, nos quedaríamos cortos si mantuviésemos solamente la denominación Estado constitucional o Estado contemporáneo. Me parece que hay que hablar de un Estado constitucional, pero también de un Estado convencional, ¿no? Justamente allí tienen en pantalla estos tres puntos, los que estoy mencionando: Estado legal, legislativo, paleopositivista en términos de Ferrajoli, el Estado constitucional y actualmente un Estado constitucional y convencional. En cuanto al Estado legal, ¿qué características tiene el Estado legal? Bueno, el Estado legal, como todos ustedes saben, tenía muy limitado el margen de maniobra de los jueces, porque existía el mito del legislador infalible, el juez como la boca que pronuncia la palabra de la ley, es decir, en aquella, digamos, aseveración de Montesquieu, la bouche de la loi. Muy importante también este mito del legislador infalible, el legislador depositario de la soberanía popular no puede equivocarse. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la Constitución no era la fuente jurídica máxima. La fuente jurídica máxima del Estado legal de derecho, evidentemente, es la ley, el código, las reglas, etc. Y la Constitución estaba relegada a un segundo plano, siendo considerada como meros principios políticos, declaraciones políticas, etc., sin una real encarnadura desde el punto de vista normativo, ¿no? Entonces, allí tienen la placa. Entonces, hemos hablado del mito del legislador infalible, el dogma de la omnipresencia de la ley, la vigencia del axioma dura lex, sed lex, y bueno, lo que habíamos hablado en cuanto a que el juez es quien pronuncia las palabras, la boca que pronuncia las palabras de la ley, es decir, un positivismo muy fuerte, un formalismo muy, es decir, exacerbado de alguna manera, y que generaba que el margen de acción que tenía el juez era simplemente, o estaba ceñido simplemente a una operación que era la de la subsunción. ¿Por qué? Porque existía, digamos, esta suerte de falacia en cuanto a que todas las soluciones jurídicas para todos los casos estaban dispensadas en el ordenamiento jurídico, con lo cual lo único que tenía que hacer el juez era buscar esa solución en el sistema jurídico y subsumir, es decir, aplicarla al caso concreto que estaba resolviendo, ¿no? Para Ferrajoli, este modelo paleopositivista, como lo he mencionado,
con una especial primacía de la ley, entendida como una omnipotencia de la mayoría, y también una dogmática jurídica que permitía considerar al juez casi como un autómata, es decir, que munido solamente, en palabras de Prieto Sanchís, munido solamente de la lógica y del derecho, podía generar todo tipo de soluciones que estaban establecidas ya en ese sistema jurídico. Evidentemente, esto nos lleva a recordar o a evocar la primacía del principio de legalidad, por una parte. Por otra parte, también nos lleva a pensar o nos lleva a reiterar de algún modo que la validez equivalía a existencia de las normas y la existencia equivale o implicaba a su vez la validez. Es decir, por el mero hecho de ser una ley, ya era una ley válida, era una ley justa, era una ley que debía ser aplicada, ¿no? Para el Estado, digamos, legal de derecho o en el Estado legal de derecho, el derecho naturalmente es solo norma, y el rol del juez estaba minimizado por lo que les acabo de decir. Esas son las características básicas del Estado legal, legislativo o paleopositivista. Pasamos a la segunda etapa dentro del marco del Estado de Derecho, que es el Estado constitucional, y se van generando algunas modificaciones en relación con el Estado legal de derecho. Para Ferrajoli, básicamente la primera revolución de la naturaleza del derecho se expresa a través de la omnipotencia del legislador, lo que acabamos de mencionar. Pero el constitucionalismo, es decir, el constitucionalismo básico dentro del marco del Estado constitucional de derecho, corresponde a una segunda revolución en la naturaleza del derecho y que produce una alteración o una modificación muy importante dentro del propio paradigma positivista clásico. Es decir, que el Estado constitucional de derecho abandona ese marco positivista puro y duro del Estado legal de derecho, ¿no? También otra cosa importante es que el legislador aparece ya vinculado por los derechos fundamentales en el ámbito del derecho y en el ámbito del Estado constitucional. El legislador vinculado por los derechos fundamentales. Y acá siempre me gusta hacer una cita de un autor, Krüger, que dice, antes los derechos fundamentales solo valían en el ámbito de la ley. Hoy la ley solo vale en el ámbito de los derechos fundamentales. Es decir, cómo se ha invertido esa ecuación. Antes los derechos fundamentales valían, o solo valían en el ámbito de la ley, hoy la ley solo vale en el ámbito de los derechos fundamentales. Si siguiéramos un perfil neoconstitucionalista, es decir, bueno, también podemos hablar en cuanto a, nos podemos referir a que no existe un neoconstitucionalismo, sino que existen distintas aproximaciones del neoconstitucionalismo. Yo prefiero hablar de un constitucionalismo del Estado constitucional. En palabras de Prieto Sanchís, las características básicas y que distinguen al Estado constitucional del Estado legal son, por ejemplo, la omnipresencia, no ya de la ley, sino la omnipresencia de la Constitución. Por otra parte, más principios que reglas, más ponderación que subsunción, omnipotencia judicial, digamos, en reemplazo de alguna manera de la omnipotencia del legislador que estaba planteada en el Estado legal de derecho, coexistencia de una constelación plural de valores, de principios que pueden ser también tendencialmente contradictorios, lo que genera evidentemente una posibilidad o complejiza de alguna manera el rol del juez, ¿no? También, a diferencia del Estado legal de derecho, en el Estado constitucional, el derecho no es solo norma, el derecho también son principios, son valores, etcétera, a diferencia del Estado legal, y por eso se ha mencionado el Estado constitucional de derecho como un constitucionalismo principiológico, de alguna manera, y se amplía naturalmente el rol o el marco de margen de maniobra que tiene el juez en el ámbito constitucional de derecho. En el Estado, en la tercera etapa o tercera fase que yo quería mencionar o compartir con ustedes, que es el Estado constitucional y convencional, es decir, no abandonamos la supremacía de la Constitución, no abandonamos la fuerza normativa de la Constitución, pero sí le adosamos otros caracteres muy importantes, que es que esa suerte de pirámide kelseniana en cuyo vértice está la Constitución, hoy se ha convertido en una suerte de trapecio, y entramos en una parte geométrica de la disertación, en una especie de trapecio donde en su punto más
alto o más elevado comparten espacios en interacción la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y hablo de instrumentos internacionales y no de tratados internacionales, porque la categoría de instrumentos internacionales nos permite englobar en su seno tanto a los tratados internacionales como a otros instrumentos internacionales, como son, por ejemplo, las declaraciones. Los tratados internacionales quedan encapsulados en un segmento, en una parte del derecho internacional, que es el derecho internacional convencional, pactos, acuerdos, convenciones, etcétera, tratados internacionales en general. Pero las declaraciones tienen otra naturaleza, no pertenecen al ámbito convencional internacional. Y tenemos dos muy importantes, como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que la menciono en primer término porque fue dictada con anterioridad a la segunda que yo les voy a mencionar, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que hacen parte del corpus juris básico en materia de derechos fundamentales en el ámbito interamericano, ¿no? ¿Por qué o qué factores nos permiten hablar de este Estado convencional? Bueno, hablamos de un Estado constitucional y convencional porque hay un enorme desarrollo, un muy fuerte desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto creo que es totalmente innegable. Si no podemos negar la fuerza que ha tenido o el crecimiento exponencial de espacios de interacción entre el derecho interno y el derecho internacional. Si no, fíjense lo que ha sucedido en México a partir del Varios 912, etcétera, etcétera, toda esa revolución y ese movimiento sísmico que se ha provocado tanto en la jurisprudencia como en la normativa en relación con qué hacer con el control de convencionalidad, qué hacer con el control de constitucionalidad, cómo dar cumplimiento o ejecución a las sentencias de la Corte Interamericana contra México, fundamentalmente en Realidad Pacheco, pero no solo en Realidad Pacheco, sino también en otros fallos pronunciados por la Corte respecto de México. También otro elemento u otro ítem importante es la magnitud que adquieren los instrumentos internacionales frente al derecho interno. Ustedes han estado discutiendo hasta hace muy poco tiempo la jerarquía de los instrumentos internacionales o particularmente de los tratados internacionales frente al derecho interno. Y esto les ha llevado muchos años de discusión. En algún momento se pensó que los tratados internacionales estaban equiparados jerárquicamente a la ley federal, bueno, en una posición claramente dualista, luego avanzando el tiempo y con las reformas, evidentemente la cuestión de la jerarquía o la importancia de la jerarquía va desapareciendo, y me parece que esa es la buena posición, en el sentido en que las fuentes jurídicas no deben, como la Constitución y los instrumentos internacionales, no deben visualizarse, no deben ponderarse en términos de jerarquía, sino que lo importante es visualizarlos en términos de cooperación, fundamentalmente con miras a favorecer el principio pro persona, es decir, aquella solución que venga de fuente nacional a través de la Constitución o de fuente internacional a través de un tratado internacional que mejor abastezca los derechos de la persona humana. Si lo que estamos interpretando es un derecho, una facultad, una libertad, la interpretación que más conviene a los fines del pro persona es la interpretación más amplia. Si por el contrario lo que estamos interpretando es una restricción de derechos, la interpretación que más conviene a los fines del principio pro persona es la interpretación más restrictiva de esa restricción, valga la tautología. Pero hay acá una profundización del debate en cuanto a la magnitud de los instrumentos internacionales frente al derecho interno, que a ustedes les ha generado discusiones, libros, condenas de la Corte Interamericana, modificaciones constitucionales, resolución de contradicciones de tesis por parte de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, 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 ¿no? Otro tema muy importante que también nos da una pauta en cuanto a que vivimos en un Estado no solo constitucional, sino también convencional, es el valor de las sentencias y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. No nos tenemos que olvidar de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Y por otro lado, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen un grado de vinculatoriedad importante que también tiene que ser acatado por el ámbito interno. Y desde luego, otro punto fundamental dentro del marco de este Estado constitucional y convencional es la obligatoriedad de los jueces y de todas las autoridades públicas de llevar adelante el control de convencionalidad, respecto del cual acá en México se han escrito ríos
tinta, han corrido ríos de tinta en relación con el control de convencionalidad, la interpretación conforme, la posibilidad de inaplicar ciertas y determinadas normas. También ha habido un impacto muy fuerte en relación con el control de constitucionalidad, que ha cambiado también a partir de todas estas modificaciones que se han producido en México. Todo este escenario que hemos planteado en cuanto al Estado constitucional y convencional de derecho impone ciertas exigencias, naturalmente. Por una parte, así muy telegráficamente, hay un nuevo paradigma del derecho. Y esto creo que nadie puede discutir que si estudiamos Derecho Internacional, por ejemplo, hace 20 años, y estudiamos Derecho Constitucional hace 20 años, el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional que vemos hoy es absolutamente distinto del que veíamos hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay un nuevo paradigma del derecho. Hoy no podemos estudiar Derecho Constitucional, no podemos estudiar Derecho Procesal Constitucional si no lo estudiamos unitivamente en relación con el derecho internacional. Hoy un juez, para ejercer sus funciones con responsabilidad, con probidad, etcétera, y a la altura del cargo que tiene, necesariamente tiene que conocer las categorías básicas del derecho internacional. Y no hay excusas en cuanto a si se trata de un juez electoral, si es un juez civil, si es un juez penal, si es un juez laboral. No, porque debe conocer no solamente la normativa propia y específica de la materia de su especialidad, sobre la que tiene que versar o sobre la que tienen que versar sus sentencias, pero además tiene que conocer el derecho internacional. Tiene que conocer la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, tiene que conocer los instrumentos internacionales que hacen parte del corpus juris básico en materia de derechos fundamentales, tiene que conocer no solamente el texto de los derechos fundamentales, sino el modo como esos instrumentos internacionales son interpretados por los órganos de supervisión. En el caso del Pacto de San José de Costa Rica, de la Comisión y de la Corte Interamericanas, las sentencias de la Corte, las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Si hablamos, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay que conocer los estándares del Comité de Derechos Humanos de Ginebra, ¿no?, dentro del marco del sistema universal, etcétera, etcétera. Si es un juez laboral, tiene que conocer las recomendaciones y las normas dictadas por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, como mínimo, si es un juez de familia, tiene que conocer la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Belén do Pará, etcétera. Es decir, esto nos está hablando de una interrelación muy fuerte y muy necesaria entre el derecho internacional y el derecho interno. El derecho constitucional es transversal al resto de las ramas del derecho. El derecho internacional también lo es. Para ejercer cualquier magistratura hace falta conocer el derecho internacional. Y esto nos genera un nuevo paradigma del derecho respecto al cual tenemos que estar preparados. Por eso hace falta también, en este punto, un fortalecimiento institucional. Fortalecimiento institucional que se va a dar también a partir de la capacitación de los jueces y de todos los operadores del sistema jurídico. Y esto me parece sumamente importante, y también la necesidad de que exista un cambio de cultura jurídica. Es decir, hoy no podemos pensar el derecho, no podemos dar respuestas actualizadas al derecho generando o partiendo de categorías jurídicas de hace 20 o 30 años. Me parece que el punto hay una innovación de todas las categorías jurídicas y hay una necesidad de que los operadores jurídicos estemos al tanto de estas innovaciones jurídicas y estemos a la altura de las circunstancias, fundamentalmente si estamos cumpliendo una función o una misión muy importante como es la de impartir justicia. Por eso hace falta una nueva cultura jurídica, es decir, despejarnos de viejos paradigmas, despejarnos de una visión estereotipada del control de constitucionalidad, despejarnos de visiones chauvinistas o de visiones que privilegian el aspecto de la soberanía del pueblo, es decir, ¿dónde queda la soberanía de México? ¿Dónde queda la soberanía argentina si aplicamos un tratado internacional por encima del Código Civil o la ley de contrato de trabajo? ¿Dónde queda? Bueno, ese tipo de planteos no lo podemos hacer. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ni siquiera Jean Bodin, cuando escribe los 6 libros de la República, él plantea, es decir, hace un análisis de la soberanía, y cuando plantea los límites que tiene el soberano, uno es el derecho divino, otro es el derecho natural y otro es el derecho de gentes. Es decir, que hace varios siglos ya se planteaba como un límite a la soberanía popular
el respeto por los tratados internacionales. En ese momento, derecho de gentes, obviamente un derecho internacional muy embrionario, pero un derecho internacional al fin, porque implicaba, de alguna manera, honrar la palabra que se había dado con otras naciones, con otros pueblos, etc. Entonces, ya en ese momento se planteaba ese límite. Entonces, que hoy, siglo XXI, planteemos la cuestión de la relación del derecho interno y el derecho internacional en términos de soberanía, me parece que está un poco desfasado. Es decir, cuando decimos, ¿cómo vamos a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana que nos va a exigir modificar nuestra Constitución o modificar nuestra ley? Claro, nos estamos olvidando que es justamente en función de un acto de soberanía que México aprobó y ratificó el Pacto de San José de Costa Rica y que México reconoció la competencia o la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que si aplicáramos categorías de derecho privado, en este caso tendríamos que hablar de la teoría del acto propio. En derecho internacional se habla de la teoría del estoppel, que es justamente eso, es decir, que no podemos alegar nuestros actos o nuestras omisiones que, en función del principio de buena fe, nos hacen pensar de una manera, pero luego se actúa de una manera distinta. Entonces, este argumento de la soberanía es un argumento que me parece que ha quedado desfasado con el tiempo. No es que no exista una categorización de la soberanía jurídica y de la soberanía popular. Sí existe, naturalmente, como concepto político, jurídico, institucional, etcétera, pero tiene una, digamos, una visión distinta de la que tenía hace mucho tiempo. Es decir, ha cambiado todo eso. Y al generarse un nuevo paradigma, al exigirse una nueva cultura jurídica, al exigirse un fortalecimiento institucional, es menester indispensablemente también, es decir, como un producto de todo esto, lo que ha sucedido, que es fundamentalmente que se ha complejizado la tarea del juez. La tarea judicial se ha complejizado mucho porque antes, hace 20 años, un juez civil le bastaba con conocer el Código Civil y eventualmente, pero muy eventualmente, la Constitución del Estado, o sea, la Constitución de la Nación. Hoy a un juez civil tiene que conocer el Código Civil, tiene que conocer el modo como el Código Civil es interpretado por la Corte, tiene que conocer los instrumentos internacionales vinculados con eso y tiene que conocer evidentemente la jurisprudencia de los órganos que se dedican a supervisar el cumplimiento de los distintos tratados internacionales. Por lo tanto, el juez se tiene que manejar con una multiplicidad de fuentes jurídicas que en otro tiempo no existían. O sea que los requerimientos, las exigencias que el Estado constitucional y convencional ponen en cabeza de los jueces es muy importante, por eso se ha tornado muy compleja la labor jurisdiccional, ¿no? Bueno, vamos entonces a la tercera parte de esta exposición, algunas cuestiones novedosas y problemáticas dignas de ser exploradas. Bueno, acá vamos a vincular algunos aspectos que tienen que ver con la justicia constitucional. Justicia constitucional que tal vez no se apliquen, digamos, pura y duramente en este tribunal, pero que hay que comenzar a mirar, a observar. Por ejemplo, uno de los puntos importantes es la existencia de sentencias atípicas o intermedias. Estas sentencias atípicas o intermedias se explican a partir de la insuficiencia del paradigma kelseniano. Es decir, Kelsen pergeñó un sistema con un tribunal constitucional que funcionaba como una especie de legislador negativo. Es decir, el legislador positivo es el que dicta la ley, el legislador negativo es el Tribunal Constitucional que al declarar inconstitucional esa ley queda expulsada del sistema. Y los dos tipos únicos de sentencias clásicas que manejaba Kelsen eran las sentencias de admisión de la inconstitucionalidad, y si se admitía la inconstitucionalidad, esa ley quedaba fuera del sistema con efectos erga omnes, es decir, con efectos generales. Había un binomio que se utilizaba que es la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley. La ley quedaba fuera del sistema. Y la segunda categoría de sentencias era desestimar la inconstitucionalidad y esa ley quedaba dentro del sistema. ¿Está claro? Entonces, el primero paradigma del legislador negativo. Por otro lado, si se declaraba la inconstitucionalidad, necesariamente se declaraba la nulidad de esa ley. ¿Y cuál era el efecto? Erga omnes, es decir, la ley quedaba expulsada del sistema. Hoy, es decir, andando el tiempo, con las necesidades funcionales de los tribunales constitucionales, salas constitucionales, cortes supremas, este paradigma kelseniano ha quedado muy corto, evidentemente, ¿no? Y no alcanza a cubrir todas las necesidades que tienen los tribunales constitucionales. Por eso se han generado una multiplicidad de sentencias atípicas o intermedias. Por ejemplo,
Yo les decía que en el paradigma kelseniano la inconstitucionalidad iba de la mano de la nulidad. Hoy, por ejemplo, hay tribunales europeos y tribunales latinoamericanos que dictan sentencias que declaran la nulidad sin nulidad, la inconstitucionalidad sin nulidad. Es decir, sentencias, por ejemplo, de inconstitucionalidad simple. Es decir, hay sentencias también, por ejemplo, aditivas, sentencias que analizan una ley determinada que entra al proceso hermenéutico con menor cantidad de carga normativa de la que sale del proceso hermenéutico. Por eso se llaman sentencias aditivas, porque por vía de la interpretación el tribunal le añade contenido normativo a esa ley, por ejemplo, que había entrado al proceso hermenéutico con una menor carga normativa, ¿no? También se involucra en este tipo de cuestiones, y es muy importante, la interpretación conforme, de la que ustedes tanto han hablado, interpretación conforme en este caso a la Constitución, y a partir de ahí las sentencias interpretativas, por ejemplo, o bien otro tipo de sentencias que declaran la inconstitucionalidad, pero retrasan la entrada en vigencia de la inconstitucionalidad para darle espacio al legislador a que adecue, a que adapte el sistema normativo a la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional. Es decir, que hay numerosísimas, hay un catálogo, un abanico, un mosaico muy grande de sentencias atípicas o intermedias, justamente que están de alguna manera respondiendo a necesidades funcionales, necesidades pragmáticas de los tribunales constitucionales. Esto genera también un cierto activismo en el ámbito jurisdiccional de los tribunales constitucionales o de los órganos máximos de justicia constitucional, pero debe tratarse de un activismo prudente, un dinamismo prudente en el sentido de ser respetuoso también de la división de poderes, de la autoridad democrática del legislador y de la libertad de configuración del legislador. No es que por vía de estas sentencias un tribunal constitucional se convierte en un legislador positivo, sino que simplemente insta a que el legislador realice las adecuaciones o los ayornamientos normativos necesarios para que el ordenamiento jurídico que exista esté adecuado a la supremacía de la Constitución. Estas son simplemente algunas líneas, un resumen muy breve de lo que son las sentencias atípicas o intermedias que escapan del paradigma kelseniano del legislador negativo. Otro punto que me parece importante compartir con ustedes tiene que ver con la inconstitucionalidad por omisión, es decir, la posibilidad del control de las omisiones inconstitucionales, ¿no? Este es un tema, justamente una nueva categoría, porque si nosotros planteábamos el control sobre las omisiones inconstitucionales hace 25 o 30 años, cuando se estudiaba el control de constitucionalidad, lo más factible es que a uno le hicieran un juicio de insanía, ¿no? Porque hablar de omisiones inconstitucionales hace 30 años o 40 años era, bueno, obviamente se hablaba de control de constitucionalidad respecto de productos normativos, control de constitucionalidad de una ley, de un decreto, de una ordenanza, de una resolución, etcétera, pero nunca frente a la ausencia de normas, ¿no? Entonces, este es un tema también relativamente novedoso. En materia de inconstitucionalidad por omisión, me parece que la idea justamente es asegurar la indemnidad de la Constitución y de la supremacía de la Constitución que puede ser violada no solo por acción, sino también por omisión. Es decir, que el control o la inconstitucionalidad puede ser activa o puede ser por vía de pretermisión, preterición u omisión, ¿no? Evidentemente, un sistema de control de constitucionalidad que no visualice la posibilidad de controlar las omisiones del legislador fundamentalmente, pero también pueden ser omisiones del Poder Ejecutivo en ciertos y determinados casos, sería absolutamente insuficiente y fragmentario, dada la evolución que ha tenido la justicia constitucional, el derecho procesal constitucional y también el derecho constitucional. Y la necesidad, evidentemente también, de dar cauce a la supremacía de la Constitución, pero fundamentalmente a la fuerza normativa de la Constitución, que no son meras palabras o mera fraseología vacía de contenido, sino que muy por el contrario son puntos muy importantes que hacen justamente a la teoría de la Constitución. Y son puntos fundamentales de la propia Constitución. Constitución suprema y Constitución con fuerza normativa, es decir, exigible directamente ante los tribunales en ciertos y determinados casos, ¿no? Si debiéramos dar un concepto de omisión inconstitucional, podríamos decir que hay una omisión inconstitucional cuando hay una
falta o insuficiencia de desarrollo de una disposición constitucional por el legislador o de manera excepcional por el Poder Ejecutivo, cuando existe un mandato constitucional expreso al respecto y que de aquellas inactuación total o parcial o actividad deficiente mantenidas durante un lapso de tiempo irrazonablemente prolongado o extenso, se derive una situación jurídica contraria a la Constitución. Es decir, acá es una suerte de concepto comprensivo de los distintos elementos de la omisión inconstitucional. Falta o insuficiencia de desarrollo normativo. ¿Frente a qué? Frente a un mandato constitucional. Es decir, nosotros tenemos un mandato en la Constitución que debe ser desarrollado por el legislador. Y el legislador no lo desarrolla o lo desarrolla deficitariamente. Y esa inercia es mantenida durante un lapso de tiempo razonable, es decir, que excede lo razonable, generándose una situación contraria a la Constitución. Cuando hablamos de una situación contraria a la Constitución, un ejemplo sería la violación de un derecho fundamental por omisión. Es decir, frente a la inexistencia de la reglamentación de una ley determinada que la Constitución manda dictar, se puede generar una violación de un derecho fundamental por vía de esta omisión inconstitucional. Acá nos introducimos también rápidamente en la tipología más clásica en materia de omisiones inconstitucionales, que es la del alemán Bessel, que habla de omisiones absolutas o de omisiones relativas. Y esto está un poco en el concepto que yo les dije recién, que les mencioné recién. Cuando una omisión absoluta es, existe un mandato en la Constitución, perfecto, pero ese mandato en la Constitución nunca fue reglamentado o nunca fue cumplido por el legislador. Hay una omisión absoluta, ¿por qué? Porque hay una ausencia total de ley o de una norma para reglamentar ese mandato constitucional. Por eso la omisión es absoluta. La omisión es relativa, por el contrario, cuando existe ese mandato constitucional, pero el legislador ha dictado una ley. Lo que sucede es que la ley que dicta el legislador es una ley deficitaria, es una ley deficiente, que viola, por ejemplo, el principio de igualdad. Supongamos, yo soy un legislador, tenemos dos grupos acá, el que está a mi derecha y el que está a mi izquierda. Yo dicto frente a un mandato constitucional, los dos grupos están en igualdad de condiciones. Yo dicto una ley que beneficia al grupo que tengo a la derecha, pero excluye a los que tengo a la izquierda. Si se declara la inconstitucionalidad de esa ley, ¿sería justo? No, ¿por qué? Porque están incluidos personas que tienen un derecho legítimo a ser incluidos en esa ley. Pero ¿qué hacemos con el grupo excluido? Dictamos una sentencia aditiva. Eso es lo que tiene que hacer un tribunal, dictar una sentencia aditiva. Por vía de interpretación analizamos la norma y decimos está favorecido el grupo A, pero ese favorecimiento del grupo A es inconstitucional si no incluimos también al grupo B. Entonces, como producto de ese proceso hermenéutico, incluimos en la normatización también al grupo B, con lo cual la ley que entra con menos carga normativa, sale del proceso hermenéutico con una mayor carga normativa. Entonces, por vía de una sentencia manipulativa, aditiva, ustedes, grupo B, van a quedar incluidos legítimamente, porque tenían el derecho legítimo, juntamente con el grupo A. Y de esa manera se salva la omisión inconstitucional relativa, se salva la violación de la igualdad ante la ley, del debido proceso y de otro tipo de principios. ¿Está claro? Omisión absoluta, omisión relativa. Ambos tienen, es decir, ambas figuras tienen hoy remedios en el ámbito del derecho comparado. Si no tengo tiempo de desarrollar estos remedios, si en el debate surge, con gusto puedo explayarme en relación con este tema. Basta con que ustedes tengan este rudimento básico, porque, bueno, me parece una cuestión importante. Algunas cosas que tienen que tenerse en cuenta, que tiene que tener en cuenta el juez al momento de dictar una sentencia para solventar o para salvar una omisión inconstitucional, es el radio de acción que tiene la magistratura constitucional. Tendrá que ponderar, porque no cualquier omisión legislativa es una omisión inconstitucional, esto hay que tenerlo en cuenta. Se tienen que dar ciertas pautas o ciertos parámetros para que esa omisión legislativa se convierta en una omisión inconstitucional. Por ejemplo, que haya un mandato expreso de cumplimiento obligatorio en la Constitución. Por ejemplo, que haya transcurrido un lapso de tiempo más que prolongado. Por ejemplo, que dictar o salvar esa omisión inconstitucional esté dentro del marco de competencias del juez, dentro de lo jurídicamente posible, pero también dentro de lo material y financieramente posible para ese juez. Y por supuesto el juez no tendrá nunca que abandonar la idea en cuanto a que tiene la obligación de realizar control de
constitucionalidad para mantener la fuerza normativa de la Constitución y la supremacía de la Constitución. Pero también tendrá que moverse con mucha prudencia para evitar lo que les decía recién, una filtración invasiva en facultades que sean de otros poderes del Estado. Y esto también lo tiene que tener muy en cuenta el juez. Por eso, me parece que para enfrentar las omisiones inconstitucionales hace falta una suerte de constitucionalismo cooperativo desde el plano de la existencia de tender puentes dialógicos entre el Tribunal Constitucional o entre el juez de que se trate y el Poder Legislativo, Congreso, Parlamento, como se llame, a los efectos de generar un diálogo constructivo que permita llevar una solución para poder salvar esta omisión inconstitucional. Es decir, generar sentencias que sean sentencias dialógicas, sentencias bilaterales que necesitan o que imperiosamente la concurrencia del Poder Legislativo a través de esta vía del diálogo tan conocido que está el diálogo y tan famoso que es hoy el tema del diálogo judicial, el diálogo jurisprudencial a propósito del control de convencionalidad. También es muy importante en el marco del constitucionalismo cooperativo que haya un diálogo entre un tribunal constitucional o la judicatura y el Parlamento o Congreso y también el Poder Ejecutivo y por supuesto también en la medida de las competencias, si son competencias coherentes, con los entes autónomos desde el punto de vista constitucional, que integran también la estructura gubernamental. ¿Qué pasa en México con la omisión inconstitucional? Bueno, con la omisión inconstitucional en México, digamos, no es un tema nuevo. Evidentemente hay muchos estudios doctrinarios en relación con las omisiones inconstitucionales. Hay también alguna labor o alguna actividad jurisprudencial en ese sentido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con algunas premisas o con algunas pautas. En primer lugar, una negativa en cuanto a que un instrumento procesal constitucional como es el amparo, el juicio de garantías, no puede utilizarse para solventar una omisión inconstitucional. Esto lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, basándose fundamentalmente en la fórmula Otero y evidentemente en el efecto relativo que tienen las cuestiones en materia de amparo. Sí se han utilizado con distinto fervor y con distinto grado de intensidad, por ejemplo, las controversias constitucionales y también en algún caso las acciones de inconstitucionalidad. Pero digamos, el amparo queda fuera y estas serían cumpliendo ciertos y determinados requisitos, cumpliendo evidentemente las pautas establecidas por la propia Suprema Corte de Justicia, que ha sido un poco prudente o bastante prudente en materia de omisiones inconstitucionales. Ha habido algunas sentencias que yo analizo en un libro que publiqué a principios del año 2015, que está gratuitamente en la red, que luego les voy a pasar a través del doctor, les voy a pasar el link para al que les interese. Está todo el texto completo del libro, es un libro bastante grande, tiene aproximadamente unas 1000 páginas, donde analizo todo el tema de la problemática de las omisiones inconstitucionales en el ámbito del derecho comparado, y hay un capítulo específico en cuanto a la Suprema Corte de Justicia de México, en cuanto al derecho en las entidades federativas sobre este punto, y también la labor de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por si a alguien le interesa, puede bajar gratuitamente el libro, copiarlo, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de inconveniente, porque lo ha publicado la Fundación Konrad Adenauer, cuyos libros son gratuitos. Yo tampoco he cobrado un peso, no cobro un peso en materia de derechos de autor, con lo cual no tengo ningún tipo de interés económico, pero sí me gustaría, si a alguien le interesa el tema, que sepan que existe ese libro, que está bastante actualizado en este punto, fundamentalmente, que es un punto importante. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene algunas tesis y alguna jurisprudencia en este punto de la omisión, ¿no? Es decir, por ejemplo, la tesis 82 de 2015 en relación con las candidaturas independientes, en cuanto a que la omisión de su regulación, de la regulación de las candidaturas independientes, violenta el derecho político electoral de ser votado. O la tesis 29, esto es meramente enunciativo, la tesis 29 de 2013, en cuanto a la omisión legislativa en materia electoral, en relación con que en su faceta absoluta y concreta es violatoria del principio de supremacía constitucional. La tesis 28, también de 2013, omisión legislativa, el juicio de revisión constitucional electoral
es procedente para impugnarla. Y ya una jurisprudencia, la jurisprudencia 18 de 2014, en materia de competencia, en cuanto a que corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocer del juicio de revisión constitucional electoral contra la omisión legislativa en la materia. Esto ya es jurisprudencia, las tres anteriores son tesis. Evidentemente, con esto no quiero agotar el tema de la inconstitucionalidad por omisión en el ámbito de este tribunal, el Tribunal Electoral en general, pero hay otras tesis también importantes que pueden ser analizadas. En el ámbito de las entidades federativas y tomando como impulso la Constitución veracruzana, que fue a partir del año 2000 la que comienza este ciclo de modificaciones constitucionales en el ámbito de las entidades federativas, hay, por ejemplo, hay numerosas entidades federativas que ya tienen, además de sus mecanismos propios de justicia constitucional y sus propios órganos de justicia constitucional, tienen establecidas las acciones de inconstitucionalidad por omisión o acciones por omisión inconstitucional u omisión normativa en algunos lugares. Por ejemplo, las que están mencionadas allí, Veracruz, Tlaxcala, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Durango, Nayarit, etcétera. Dos de estas, o al menos dos de estas, tienen ya tribunales constitucionales, como es el de Yucatán y el de Chiapas, no sé si algún otro. Normalmente se funcionaliza a partir de salas constitucionales en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia, tal cual sea el nombre. En todas estas existen, digamos, institucionalizada la inconstitucionalidad por omisión, aunque el número o la cantidad de causas que llegan por este tema no ha sido así sumamente numerosa, ¿no? Es decir, hay ciertos y determinados casos, pero hay un movimiento incipiente en punto a la materia. Otro tema que me pareció interesante traer a colación es el tema del amicus curiae, y la democratización del debate jurisdiccional. Todos sabemos lo que son los amigos del tribunal, o amicus curiae, son terceros que no pertenecen a la contienda, es decir, no son partes en un determinado proceso, pero que aportan sus argumentos de derecho a los fines de democratizar el debate, a los fines de enriquecer el debate, a los fines de enriquecer la posibilidad de una sentencia. Cuidado, siempre que el amicus curiae tenga una versación en la materia de que se trate el proceso y que el proceso, el juicio sea o esté dilucidando una cuestión dilemática, una cuestión compleja, una cuestión, no sé, por ejemplo, hablemos de la eutanasia, del aborto, de la legalización de la marihuana, de ese tipo de cuestiones que son dilemáticas o complejas, pueden ser causas o cuestiones que involucren cuestiones de derecho internacional, por ejemplo, son temas muy importantes para que intervenga esta figura del amicus curiae, que, como les digo, no son partes en el proceso, no generan honorarios, no generan costas, y su aporte se debe limitar a presentar ese informe por escrito que el tribunal puede o no puede tomar en consideración. Es decir, que el tribunal que admite un informe de amicus curiae no va a implicar que por esa propia o sola razón el tribunal esté obligado a fallar conforme a lo establecido en ese informe, ¿no? Bueno, como les decía recién, tiene que ver con cuestiones complejas, cuestiones dilemáticas. El aporte de un amicus curiae puede servir para enriquecer el debate jurisdiccional. ¿Por qué? Porque se ponen a la luz argumentos que van a ser públicamente ponderados. Y esto es un tema interesante para enriquecer el debate jurisdiccional. Es decir, que el juez no resuelva solamente desde la insularidad de su despacho, sino que el juez también analice opiniones externas a las partes y que pueda munirse de nuevos elementos, tanto de hecho como de derecho, para estar en mejor posición de resolver una cuestión que puede ser compleja, dilemática o dificultosa, ¿no? Es decir, esto nos permitiría de alguna manera ampliar estos márgenes de deliberación en cuestiones de trascendencia pública, de trascendencia social, y analizar estos argumentos de una manera pública, ¿no? Y esto tiene que ver también con otro tema muy importante, es decir, si el juez enriquece o fortalece su posición al momento de poder resolver, va a dictar seguramente una sentencia que tenga mayor contenido jurídico y que sea razonable. Y no nos tenemos que olvidar que los jueces cifran buena parte de su legitimidad en la racionalidad de las decisiones que emiten. Con lo cual, todo aporte en este sentido, sea externo o bien interno,
va a ser siempre bienvenido para enriquecer las sentencias jurisdiccionales, sobre todo aquellas que resuelven cuestiones conflictivas. En el caso de México hay un acuerdo general, el Acuerdo General número 2, 2008, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establecen una serie de lineamientos para la celebración de audiencias relacionadas con los amigos del tribunal o amicus curiae. Pero la normatización no termina allí, solamente en este acuerdo general, sino que, por ejemplo, y como el tiempo me apremia, por ejemplo, citamos el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su libro quinto de las acciones colectivas, título único, capítulo 3, procedimiento, etcétera, concretamente en el artículo 598, establece la posibilidad también de intervención de los amigos del tribunal. Y fíjense en el segundo párrafo que dice: el juez deberá recibir todas aquellas manifestaciones o documentos escritos u orales de terceros ajenos al proceso que acudan ante él en calidad de amicus curiae o en cualquier otra calidad, siempre que sean relevantes para resolver el asunto controvertido y que los terceros no se encuentren en conflicto de intereses con las partes del proceso, ¿no? Esas son, por lo menos hasta donde yo he podido llegar, las normatizaciones en este tema: un acuerdo general de la Suprema Corte, una norma específica en el código que acabamos de mencionar, federal de procedimientos civiles, pero ya se hablaba del tema del amicus curiae, ¿se acuerdan? En el libro blanco, ¿se acuerdan? Del libro blanco de la justicia, ya se hablaba de la necesidad de implementar la figura del amicus curiae, y de hecho internacionalmente México también ha participado en calidad de amicus curiae en diversas instancias internacionales, porque el amicus curiae no es solamente una figura para el ámbito local, es también una figura que tiene una encarnadura o un anclaje muy fuerte en organismos internacionales, como son, por ejemplo, no sé, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los paneles de la Organización Mundial del Comercio, el Comité de la Cruz Roja, los tribunales especiales o ad hoc en el ámbito de la ONU para los crímenes de Ruanda, de la ex Yugoslavia, etcétera, etcétera, etcétera. El CIADI también admite amicus curiae, etcétera, ¿no? Y muchos órganos de justicia constitucional latinoamericanos, aun cuando no tengan una reglamentación ni en la Constitución ni en la ley, también admiten la posibilidad de participación de los amigos del tribunal. Bueno, en cuanto a ciertos métodos y herramientas que a la judicatura impone este nuevo marco jurídico, bueno, evidentemente los que ya conocemos, por ejemplo, la ponderación y la argumentación. En esto no me voy a detener porque ustedes manejan mejor que yo estas herramientas, ¿no?, que son propias del Estado constitucional de derecho, básicamente. La ponderación, como saben, es decir, no establece una receta universal e infalible, sino que hace una especie de análisis de jerarquía axiológica móvil. Por ejemplo, frente a un conflicto de derechos, no sé, entre la libertad de expresión y la intimidad de una persona, no se puede establecer a priori un parámetro global o un parámetro universal que diga que todas las veces, en todas las ocasiones que haya conflictos entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de una persona, va a prevalecer la libertad de expresión o viceversa, sino que hay que analizar las particularidades del caso, el peso de los argumentos de cada uno de los derechos en ese caso particular, y el juez va a resolver decantándose por uno u otro, pero puede cambiar o puede mutar esa solución frente a otro caso. Por eso es importante la ponderación, vinculada evidentemente con el principio de razonabilidad, con el principio de proporcionalidad, etcétera, ¿no? Y también son importantes las cuestiones que tienen que ver con la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación fundamentalmente se vincula también con las pautas en materia de interpretación constitucional, entre otras cosas, y en ellas, en ese proceso argumentativo, el magistrado, es decir, el juez, debe demostrar racionalmente que la solución que está proponiendo es la que realiza más adecuadamente el postulado o la voluntad constitucional, ¿no? Esta teoría de la argumentación garantiza o intenta garantizar de alguna manera la racionalidad de la sentencia, pero también suscitar el consenso, en términos de Prieto-Sanchis, en cuanto a la ponderación rectamente entendida, ¿no? Es decir, no solamente las partes en el proceso argumentan, sino que el juez también tiene que argumentar para resolver el conflicto, la contienda de que se trate, en relación con las partes, pero a su vez también
indirectamente o mediatamente también argumenta para la comunidad jurídica, en función de lo que decíamos, porque la legitimidad del juez está dada en la razonabilidad de sus decisiones. Por eso, la argumentación que realiza en el fallo también va dirigida a la comunidad jurídica en cuanto a no sacar una sentencia que sea una aberración jurídica, sino que debe ser producto de una motivación, de una fundamentación, de un camino argumental idóneo y también proporcional en cuanto a la utilización de esa compatibilidad entre medios y fines, que es lo que nos va a dar, de alguna manera, estar lo más cerca posible del dictado de una sentencia razonable, racional y justa. Es decir, una sentencia válida. Algunos criterios en materia de aplicación de derechos fundamentales que me parece un tema también muy importante. En primer lugar, el principio pro persona, que todos conocemos y que ustedes aplican y fundamentalmente con mayor asiduidad a partir del artículo primero de la modificación constitucional de junio del año 2011, en relación al artículo primero, pero también su vinculación con el artículo 133 y con otros artículos de la Constitución de México. El principio pro actione, que ustedes también lo aplican en la sala especializada, el principio pro persona, desde luego, el principio pro actione también. Es decir, frente a la duda, dar la posibilidad de la legitimación procesal. Luego se verá si tiene o no tiene razón en la postulación que está ofreciendo, pero darle por lo menos entrada al proceso. La posición preferente de los derechos fundamentales, es decir, un juez siempre tiene que resolver teniendo en cuenta los derechos fundamentales, los tratados en materia de derechos humanos y el efecto útil que tiene el tratado internacional. Esto es muy importante. Tratados internacionales no son una entelequia, no son poesía convencional, tienen vocación de operatividad, más cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales. Por eso, en cualquier respuesta jurisdiccional hay que dar una posición preferente a los derechos fundamentales, los derechos de las personas. Y esto se vincula, evidentemente, con la eficacia de los derechos fundamentales, porque si el juez, en una causa, en una contienda, le da un lugar preferente a los derechos fundamentales, evidentemente que también está pugnando por la eficacia de esos derechos fundamentales. Es decir, que los derechos fundamentales no queden encapsulados en la regla, en la norma de la Constitución, de una ley o de un tratado internacional, sino que tengan una encarnadura fáctica, es decir, una encarnadura en el ámbito sociológico, en el ámbito del cumplimiento. Otro punto que le puede servir al juez como insumo y también como criterio hermenéutico es el respeto por el contenido esencial de los derechos fundamentales. Es decir, nunca dar una respuesta que viole ese contenido esencial. Lo difícil va a estar determinar cuál es el contenido esencial o cuál es ese núcleo mínimo o inderogable que tiene un derecho fundamental. Pero en definitiva, estas también son categorías jurídicas que tiene que manejar un juez, necesariamente. Contenido esencial de los derechos fundamentales, núcleo mínimo intangible. Otra muy importante que ustedes aplican también, la interpretación conforme. El tema de la interpretación conforme a la Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos. Y por otra parte, otro principio que si bien se aplica con mayor fuerza en los derechos sociales, es de aplicación para los derechos humanos en general, que es el principio de progresividad, es decir que, el Estado tiene que ir siempre adelante en materia de conquistas en relación con los derechos fundamentales, pero a su vez le está prohibido retrogradar o involucionar. Es decir, todo aquello que se hubiese conquistado en materia de derechos fundamentales no puede retrogradar. Tenemos principio de progresividad y principio de regresividad o de no regresividad injustificada. Cuidado, porque si hay una situación de emergencia y el Estado demuestra que hay una situación de emergencia, evidentemente ahí, es decir, esa medida regresiva está justificada, pero lo tiene que demostrar. Hay una inversión de la carga de la prueba y quien tiene que demostrar que la medida regresiva es justificada es ¿quién? El Estado, que es quien está en mejores condiciones para poder analizar este tipo de cuestiones. Me queda solamente hablar de convencionalidad, no sé si tenemos tiempo o lo pasamos directamente y lo dejamos, porque si no, estamos hablando mucho de derechos fundamentales y justamente estamos violando uno de los tratados internacionales básicos, que es la Convención contra la Tortura. Estamos sometiendo a una tortura y una catarata de información y de cosas muy rápida para todos ustedes y no me gustaría que terminaran torturados o que yo terminara, digamos, denunciado en alguno de estos
organismos contra la discriminación, ¿no? Bueno, muy rápidamente el tema del control de convencionalidad. Si a alguien después le queda alguna duda sobre este tema, lo podemos hablar porque es un tema, para mí, importantísimo justamente en el marco del Estado constitucional y convencional. Así, muy telegráficamente, tenemos, en cuanto a las dimensiones, hay dos dimensiones del control de convencionalidad. Es decir, un control de convencionalidad realizado en sede internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto no tiene ninguna novedad. ¿Por qué? Porque la Corte, desde su primera sentencia, en la cual condena a un Estado y declara la responsabilidad internacional de un Estado, ¿qué está haciendo? Control de convencionalidad. Porque ¿qué es, si no hacer control de convencionalidad? Decir, por ejemplo, Honduras violó el Pacto de San José de Costa Rica por acción o por omisión. Está haciendo control de convencionalidad, o sea que ahí no hay ninguna novedad. Donde sí hay novedad es en el ámbito del control de convencionalidad interno, es decir, que la propia Corte Interamericana ha establecido en un caso que ustedes perfectamente conocen, que es el caso Almonacid Arellano contra Chile, un fallo de septiembre del año 2006, la Corte Interamericana dijo que el Poder Judicial debe realizar una especie de control de convencionalidad entre las normas internas que aplica en un caso concreto, con el Pacto de San José de Costa Rica y con la interpretación que del Pacto de San José de Costa Rica hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí es donde hay una novedad importante. ¿Por qué? Porque se está estableciendo, por vía de la Corte Interamericana, está estableciendo en los ámbitos locales una obligatoriedad, en la medida que los ámbitos competenciales lo permitan, de que los jueces realicen ese control de convencionalidad. Hay tres fallos que yo diría paradigmáticos en materia de control de convencionalidad, que son Almonacid Arellano, que es el que les acabo de mencionar, donde la Corte dijo que los jueces deben realizar una especie de control de convencionalidad, etcétera, etcétera. Un segundo caso que es Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, que también es del año 2006, pero de noviembre de 2006, donde la Corte dijo el Poder Judicial debe realizar no solo un control de constitucionalidad de oficio, sino también un control de convencionalidad ex oficio, es decir, aunque las partes no se lo pidan, siempre respetando las respectivas, los respectivos espacios competenciales. Y un tercer fallo, más reciente, del año 2011, que es el caso Hellman contra Uruguay, donde la Corte dijo que el control de convencionalidad no solo debe ser realizado por los jueces, sino que cualquier autoridad pública dentro del Estado está obligada a realizar ese control de convencionalidad. Esos serían para mí los tres pilares fundamentales en cuanto a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el propósito del control de convencionalidad? El propósito del control de convencionalidad es que la Corte Interamericana establezca un determinado estándar interpretativo y que ese estándar interpretativo sea replicado por los jueces en el ámbito interno, actuando como jueces interamericanos. Esa es la idea que tiene la Corte Interamericana, porque dice la Corte, si ya tenemos labrado en sede internacional un parámetro determinado, ¿qué necesidad tenemos de resolver 100 casos repetitivos o 100 casos iguales? Para eso están los jueces en el ámbito interno, que lo que hacen es bajar el estándar interpretativo y, de ser aplicable, aplicarlo a ese caso concreto que está resolviendo, por razones de economía procesal, por razones hasta de sustentabilidad del propio sistema. Nuestro sistema interamericano pende de un hilo, lamentablemente pende de un hilo porque hay muy poca financiación, porque la Corte Interamericana no es un tribunal permanente, porque los jueces, los 7 jueces que integran la Corte, se reúnen en determinadas sesiones, pero después tienen que volver a su casa a seguir trabajando para poder subsistir. Es decir, pendemos de un hilo. Entonces, por razones hasta de sustentabilidad del propio sistema, no se le puede cargar tantas causas al sistema, cuando ya tenemos resueltas algún parámetro determinado que le puede servir al juez para resolver un caso. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es algún estándar en ese sentido? Un estándar en ese sentido es, por ejemplo, lo que ha dicho la Corte Interamericana desde el caso Barrios Altos contra Perú desde el año 2001, que las leyes de amnistía o de autoamnistía que impidan la investigación en materia de delitos o de crímenes de lesa humanidad son nulas de nulidad absoluta. Es decir, que cualquier obstáculo que se imponga ante la posibilidad de
digamos, de investigar crímenes o delitos de lesa humanidad es nulo, de nulidad absoluta. Y contra eso no se puede oponer ni la cosa juzgada, ni el non bis in idem, ni la prescripción de la acción, ni la prescripción de la pena, porque son delitos de lesa humanidad y, por tanto, son delitos continuados, la desaparición forzada de personas, por ejemplo, pero a su vez son delitos imprescriptibles. Si son imprescriptibles, nunca comienza a correr la prescripción porque son crímenes o delitos contra la humanidad. Son delitos contra una persona determinada, una desaparición forzada de personas, pero por extensión son crímenes contra la humanidad toda, contra la naturaleza toda. Por eso todos estamos involucrados en este tema. Entonces, si nosotros ya conocemos, vivimos en un país que pretende dictar una ley de amnistía o de autoamnistía para no investigar crímenes o delitos de lesa humanidad, ya sabemos positivamente que esa cuestión, si llega a la Corte Interamericana nos va a condenar y vamos a tener responsabilidad internacional como Estado. ¿Por qué? Porque la Corte ya tiene un estándar muy claro en esa materia, como en materia de tortura, como en materia de otros puntos que hay que, pero para eso hay que conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Si no se conoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana, evidentemente esto no lo podemos hacer. Y eso es justamente uno de los desafíos del sistema. Superar el deficitario conocimiento que los operadores del derecho o de los operadores jurídicos, fundamentalmente jueces, fiscales, defensores, etcétera, tienen respecto del control de convencionalidad y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, tenía previsto también analizar el caso de México, pero no lo voy a tocar particularmente o con el grado de detalle que corresponde, porque no tenemos tiempo, pero recordar básicamente o telegráficamente los pasos. Uno de los pasos fue el expediente Varios 912 del 2010, a partir del modo como resolver la ejecución de sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Radilla Pacheco. Y ahí hay distintos puntos, como por ejemplo la interpretación conforme, la inaplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema que sí me interesa es, por ejemplo, que en este Varios 912 de 2010, la Suprema Corte mexicana dijo que las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana en las que el Estado sea parte son obligatorias. Es decir, aquí dice, solamente las sentencias en las que México sea parte van a ser obligatorias en sus términos para el Estado mexicano. Luego se han producido reformas constitucionales y legales, las que yo les mencionaba hace un rato, en relación con derechos humanos, en relación con el juicio de amparo. También el juicio de amparo ha traído una nueva ley de amparo del año 2013. Y tenemos también, además de todo este movimiento, la contradicción de tesis 293 de 2011, en términos de, bueno, es decir, que concretamente la Suprema Corte allí dice que la relación entre los tratados internacionales y la Constitución no debe verse en términos jerárquicos. Pero a continuación dice que las restricciones constitucionales se van a aplicar preferentemente a los tratados internacionales. Es decir, hay ahí, valga la tautología, en esa contradicción de tesis, hay también, me parece, alguna contradicción interpretativa en ese punto, ¿no? Luego también hay otra, bueno, esto es muy largo, no lo puedo desarrollar. Hay otra contradicción de tesis, la 299 de 2013, que me parece muy interesante, acerca de si la jurisprudencia de la Corte Suprema puede ser objeto de control de constitucionalidad o convencionalidad ex oficio a cargo de los jueces cuando se detecte que resulta violatoria algún derecho de la Constitución o de los tratados internacionales en que México sea parte, ¿no? Ahí ese tema de si la jurisprudencia de la Corte Interamericana puede ser objeto de control de constitucionalidad o de convencionalidad tuvo una mayoría de 7 votos contra 2, que fueron los ministros Silva Mesa y Cosío Díaz, ¿no? Y otro tema es si se puede ejercer control de constitucionalidad o de convencionalidad respecto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia e inaplicarla. Bueno, la mayoría dijo que no era posible y la minoría dijo que sí era posible. La mayoría se sustenta, obviamente, en la unidad y la coherencia en materia como objetivo de la jurisdicción constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me pareció interesante en este punto traer algo que dijo el ministro Cosío Díaz, ¿no? Dice, ¿por qué
si nosotros aceptamos, lo estoy leyendo, ¿por qué si nosotros aceptamos en el expediente Varios 912 que los mismos juzgadores puedan desaplicar las normas generales emitidas por el legislador legitimado democráticamente, no puedan desaplicar las normas que nosotros creemos en el sentido de crear? Es decir, él estaba a favor de que la jurisprudencia pudiese ser también, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México, pudiese ser inaplicada por los órganos judiciarios inferiores. Evidentemente triunfó la tesis mayoritaria, pero me parece bien el argumento. Como si en el Varios 912-210 permitimos la inaplicación de una norma general dictada por el legislador democrático, no se puede permitir que nosotros, que somos jueces no elegidos democráticamente, sí, con una legitimidad indirecta desde el punto de vista democrático, nuestra jurisprudencia pueda ser inaplicada o desaplicada, ¿no? Y hay recientemente, seguramente ustedes lo saben, yo no estoy descubriendo América acá, simplemente estoy recorriendo en una visión meteórica y panorámica varias cosas en relación con México. Hay un Varios muy reciente de mayo de 2015, el Varios 1369 de 2011, donde hay ahí un análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia interesante en materia de una nueva focalización de las sentencias condenatorias dictadas, ¿se acuerdan?, en 2010 juntamente con Radilla Pacheco de la Corte Interamericana, en los casos Fernández Ortega, Rosendo Cantú y en Cabrera, García, Montiel, etcétera, etcétera, en esos fallos. Y hay una obligación, esto es lo que dice en este Varios, una obligación del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de mujeres indígenas, MEPA, no sé cómo se pronuncian, disculpen, de Guerrero, fundamentalmente Valentina Rosenda Cantú y otra, e Inés Fernández Ortega y otra. Determina la Suprema Corte en este Varios, también determina la participación que va a tener el Poder Judicial de la Federación en la ejecución de estas sentencias, que esto es muy importante. Deja en claro la Suprema Corte que va su facultad de atracción y de reasunción de la competencia cuando ella lo estime conveniente a los efectos de dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana en estos casos, y algo muy importante, o algo que a mí me parece muy importante, que es el análisis de todo este tipo de cuestiones a la luz de la perspectiva de género. Y a partir de ahí se habla de un protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho de igualdad en estos dos casos que yo les he mencionado recién, pero además también las secuelas del caso Campo Algodonero, evidentemente, de la matanza de mujeres en Ciudad Juárez, etcétera. Por eso me pareció interesante también traerles esta referencia acá, a la sala, ¿no? En relación con una brevísima referencia a la sala especializada, no hace falta que les recuerde que fueron creados, fue creada y comenzaron con su actividad en octubre, pero sí me pareció como dato importante que entre el 10 de octubre, que entre el 10 de octubre del 2014 y el cierre del proceso electoral 2014-2015 se dio un puntual seguimiento en tiempo real desde su presentación a más de 1.528 denuncias. Esto me parece, supongo que debe tener que ver con la vinculación con el INE, ¿no? Básicamente, es decir, esa supervisión a partir de la evolución del proceso en el INE. Algunas características muy rápidas de este procedimiento sancionatorio o especial sancionador, básicamente que es el núcleo de la competencia, corríjanme ustedes, el núcleo de la competencia de la sala, y algunos postulados que se van a plantear y que van a guiar o van a orientar la labor de la sala, fundamentalmente en materia de tutela efectiva, tutela judicial efectiva o acceso a la jurisdicción. Algunos de los principios que hemos mencionado anteriormente, como el principio pro acciones, básicamente que eso tiene efectividad, tiene aplicación, además de otros principios como evidentemente la celeridad, la economía procesal, dado que ustedes, no sé si el dato es certero, pero creo que sí, tienen que resolver en 72 horas. Evidentemente ese seguimiento del caso, digamos en el INE, en el seguimiento en tiempo real, obviamente los prepara o los acondiciona para poder resolver en 72 horas, que hablando acá con el colega me dice que normalmente el promedio son de 36 horas y no de 72 horas, con lo cual evidentemente eso también es importante de tener en cuenta, ¿no?
también la fijación de estas sanciones correspondientes, dado que es un procedimiento especial sancionador de forma sumaria, cuando se cometan infracciones al modelo de comunicación político-electoral. Y algunas cuestiones que han sido ventiladas por vía jurisprudencial tienen ese libro tan interesante de Marcial Ponzo, de Tirant. Tirant Loblanche, donde hay, digamos, un análisis de la jurisprudencia muy, muy interesante. Evidentemente no he leído el libro, sí he mirado algunas partes del libro y donde se ve varias de las materias que tocan, particularmente en materia de libertad de expresión en relación con calumnias, en materia de libertad de expresión relativa a la propaganda electoral, en materia también de libertad religiosa, en materia de propaganda gubernamental, en materia del uso inapropiado de la pauta de radio y televisión, en materia de spotting, etcétera, que me parece muy interesante, y ese libro también me pareció muy interesante, lo vi así también muy rápidamente como para tener una idea y poder. Me pareció un gesto de respeto hacia ustedes, por lo menos interiorizarme acerca de qué hacen, fundamentalmente, por lo menos lineamientos generales. No puedo yo darles a ustedes pautas de las que ustedes me podrían dar absolutamente cátedra a mí, pero simplemente me pareció interesante traer estos datos que leí, que recabé para este tema. Bueno, y fundamentalmente en cuanto al tema del epílogo, y con esto sí concluimos, tiene que ver con que decir simplemente, y porque ya ustedes están cansadísimos de mí, porque llevamos una hora o más de una hora hablando y ustedes sufriendo, simple y sencillamente decir que transversalmente a esta exposición ha discurrido una idea, una convicción en materia de procurar aportar insumos que tengan que ver con el mejoramiento de la protección de la supremacía de la Constitución, la fuerza normativa de la Constitución, pero principalmente de la protección y de la realización de los derechos fundamentales. Porque los derechos humanos o derechos fundamentales son ni más ni menos que expresión directa de la dignidad de la persona humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Bazán. Ha sido una conferencia muy completa en la que se han abordado las aristas más importantes del derecho procesal constitucional, pero también los aspectos problemáticos en la nueva visión de la jurisdicción constitucional, desde luego que pasa no solo por el control de constitucionalidad en estricto sentido, sino además de las nuevas vertientes como la omisión legislativa y la convencionalidad. Con certeza estos argumentos han sido de valía para el foro, para poder profundizar sobre estos temas, y yo tendría dos aspectos fundamentales para ponerlos sobre la mesa para el análisis, la reflexión y desde luego para interactuar estos dos aspectos o los que el foro considere adicionar y los que, doctor, estimes pertinente. La primera es que el tema de entender de una manera diferente al Estado de Derecho, es decir, de aquel Estado de Derecho del siglo XIX que se entendía como la aplicación irrestricta de la ley, al Estado de Derecho democrático, donde es a la inversa, el derecho, el Estado dentro del derecho, el Estado que encuentra sus márgenes en el derecho, en donde la aplicación de la ley tiene que sustentarse principalmente en un respeto a los principios constitucionales, pero también a los derechos fundamentales. Este cambio de visión de entender al Estado de Derecho y a la jurisdicción, desde luego con todas estas corrientes propias del siglo XX, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en donde se privilegia la ponderación de la subsunción, y diríamos ahí con un pequeño matiz, sí ponderación en la mayoría de los casos difíciles o en los casos difíciles, y la subsunción quizá relegada para los aspectos mecánicos de la aplicación de la justicia, donde quizá no se requiere una mayor ponderación cuando es muy claro el poder aplicar la regla, sobre todo en cuestiones menores. Por ejemplo, en las faltas administrativas menores en el ámbito municipal, a veces tal. Que curiosamente a veces los casos que son aparentemente fáciles pueden conllevar una
una necesidad de ponderación entre la aplicación de la regla y los principios y los derechos fundamentales. Y aquí tenemos una nueva visión de impartir justicia, no solo a cargo de los jueces constitucionales en estricto sentido, sino de los jueces que están obligados al cumplimiento de los principios de los derechos y de la convencionalidad en un amplio sentido. Y estamos frente a un tema que empieza a ser ya un poco tradicional hablar de él, del activismo judicial, de las sentencias aditivas, manipulativas y demás. ¿Cuál sería la visión desde tu perspectiva, doctor Baza, en relación a los límites del juzgador en este ámbito amplio de discrecionalidad en la aplicación e interpretación del derecho frente a la deferencia con el legislador y la división de poderes? Que eso es un tema que se ha discutido muchísimo y que creo que nos sigue ocupando, sobre todo desde la perspectiva del juez. Un segundo tema que yo creo que es muy interesante es la evolución que tienen estos modelos del control de constitucionalidad. Tradicionalmente, hace 20 años, era muy fácil distinguir dos modelos, un modelo de control concreto, un sistema modelo difuso, modelo de control concreto, que tiene sus orígenes en Europa, que el seniano, a partir del tribunal austriaco y tal. Y el control difuso con una influencia norteamericana, que además el modelo argentino es propiamente el control difuso norteamericano, en estricto sentido pareciera que es una influencia total. Y era muy fácil diferenciar estos dos modelos con sus virtudes y sus problemas. Pero todo parece indicar que hoy el control de la constitucionalidad como modelo, al menos la mayoría de los sistemas empiezan a optar por tomar cosas positivas del modelo contrario y empezamos en el ámbito del control de la constitucionalidad, al menos en varios países, a tener modelos mixtos, ¿no? Entre estos aspectos, una de las características esenciales es cuál es el tratamiento que los tribunales constitucionales tienen a temas específicos como las omisiones legislativas, como el caso mexicano, que únicamente conoce las omisiones legislativas por regulación defectuosa, es decir, a las omisiones relativas, y algunos casos del Tribunal Electoral en el que conoce omisiones relativas, pero también de omisiones absolutas. El caso de las candidaturas independientes es evidente, pero tenemos algunos casos más. Por ejemplo, cuando una entidad federativa no tiene regulado el juicio para la protección de los derechos político-electorales en el ámbito local, el tribunal le dice que no obstante que el legislador no ha hecho su tarea para garantizar los derechos políticos en el ámbito local, debe de instaurar un procedimiento y ahí el juez crea un medio de impugnación, crea un medio procesal, crea un juicio vía jurisprudencial, vía sentencia y le ordena al tribunal local, en virtud de que los derechos políticos electorales están contemplados en la Constitución local, esos derechos políticos no pueden continuar sin mecanismos de garantía o de tutela. Por lo tanto, instrumenta un procedimiento con las reglas procesales básicas para efecto de la tutela tal. Por ejemplo, bueno, ahí estamos prácticamente con una sentencia que establece un procedimiento que legisla, porque necesariamente al establecer el qué, tiene que poner en la sentencia el cómo, las reglas básicas bajo las cuales tal. Y entonces estamos frente al juez que en la omisión legislativa absoluta sustituye al legislador, que en algunos casos el resultado final es la tutela de los derechos políticos, porque si bien es cierto, existe reconocimiento, no existe un mecanismo de tutela en el ámbito local, lo cual el fin de la sentencia se aplaude y se reconoce, pero el método para llegar a ese fin es el que está en el debate no solo jurisdiccional, sino también del ámbito doctrinario. Muy bien. Entonces, aquí la cuestión que podríamos plantear, ¿por qué la mayoría de estos modelos que empiezan a transitar
algunos todavía siguen el ámbito radical de los modelos puros, difuso o concentrado, pero incluso los modelos europeos empiezan a tomar algunos de los elementos del control difuso, sobre todo en la necesidad de centralizar el control en el amparo, porque se saturan los tribunales constitucionales, un solo órgano con 7 integrantes que conocen de los amparos de todo un país, pues bueno, genera realmente una problemática en la resolución de asuntos. No quiero extenderme sobre ese tema, pero quizá el punto de las omisiones es reflexionar por qué en esta evolución de los modelos no existe en la mayoría de los países del constitucionalismo democrático un reconocimiento a este mecanismo de control de constitucionalidad como un mecanismo independiente y autónomo, como un mecanismo más de control de constitucionalidad, el de las omisiones legislativas, que parece que es una asignatura pendiente, pero que tiene quizá las mismas razones que tiene los límites al activismo judicial, que es la diferencia con el legislador y la división de poderes. Es decir, estas dos cuestiones quizá se circunscriben en estos mismos ámbitos de división de poderes, control de constitucionalidad y diferencia con el legislador. Bueno, yo no quiero abusar del uso de la palabra porque tampoco me quiero tomar todos los temas que puedan ser de interés para el foro, pero si alguien considera poner algún tema más sobre la mesa para el análisis y la discusión, pues yo les cedo el uso del micrófono. ¿Les parece bien? Si alguien tiene alguna pregunta más, juntamos un bloque y así, sí, ¿no? Claro. Okay. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo Guerrero del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Es un tema también relativo a la omisión legislativa, es el pan de cada día en México. La reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007 se incorpora el derecho a réplica y se regula hasta este año 2015. La reforma constitucional de 9 de agosto de 2012, que da un plazo al legislador, se autoimpone un plazo al legislador de 1 año para regular lo relativo a candidaturas independientes y se tarda más de año y medio. La de 10 de febrero de 2014 da en los transitorios un plazo hasta el 30 de abril y es hasta mayo cuando lo regula. Entonces la omisión legislativa es el pan de cada día en el derecho mexicano y es consecuencia también de una constitución que se dice rígida, pero que en la práctica resulta flexible. Entonces, ¿qué hacer ante esta reiteración de omisión legislativa en materia político-electoral, que la hemos visto en las 3 últimas reformas constitucionales? Y otro tema que me interesa, que va relacionado también con la omisión legislativa, es respecto a la regulación de las candidaturas independientes que comentaban hace un momento. Sí, el legislador con la reforma de 9 de agosto de 2012 llegó y dijo en el artículo 35 constitucional que tenemos el derecho de ser votados sin necesidad de pertenecer a un partido político. La Constitución en ningún momento dijo que teníamos ese derecho exclusivamente por el sistema de mayoría relativa, es decir, abre la puerta a que podamos ser candidatos independientes también por el sistema de representación proporcional. Sin embargo, ya el propio legislador federal en la LEGIPE ya señala la prohibición de los ciudadanos de participar como candidatos independientes por la vía de representación proporcional. ¿Podría, desde su punto de vista, el operador jurídico señalar algún tipo de mecanismo para que el ciudadano pueda participar por la vía independiente a través del sistema de representación proporcional? Esto pensando también en el respeto al artículo 23 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y del 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, ¿podría yo aplicar directamente un tratado internacional y permitirle a un ciudadano ser candidato independiente por la vía de representación proporcional? Bueno, muchísimas gracias, Cliserio, por las apreciaciones, también al colega. Bueno, pero en realidad tendríamos que posponer esta reunión, reunirnos la semana próxima, ya con más oxígeno, con más, porque si no sería inconstitucional someter al auditorio
a una tortura adicional. No, pues lo que pasa es que Cliserio ha puesto temas sobre la mesa que son realmente muy importantes. Son muy importantes y quedarían verdaderamente para un seminario aparte, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. En cuanto al primer tema, yo creo que sí que hay digamos, en relación con la omisión inconstitucional, hasta dónde se puede avanzar, es decir, ahí evidentemente tiene que haber un límite, y el límite está en que justamente el juez o tribunal constitucional o quien sea que esté tratando de suplir una omisión inconstitucional no tiene de ninguna manera que subrogarse en funciones que sean propias de otro poder del Estado, ¿no? Es decir, lo decía durante la disertación en cuanto a que el juez tiene que tener una posición de deferencia frente a los otros poderes del Estado. Es decir, una deferencia contundente también en cuanto a la posibilidad de decir, bueno, le planteo un plazo para que solvente la omisión inconstitucional. Ahora, el problema es si no lo cumple, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el juez le dice al legislador, mire señor legislador, tiene el plazo de, no sé, de una legislatura o de 2 legislaturas para cumplir y el legislador no cumple? ¿Qué hacemos? Porque si de esa conducta silente por parte del legislador no deriva ningún efecto jurídico concreto, evidentemente la sentencia del juez y la legitimidad del propio juez para poder establecer o imponerle este tipo de intimaciones al legislador caería por su base, digamos, ¿no? No tendría ningún sentido y el juez propiamente se deslegitimaría. Y esto es lo peor que le puede pasar. Entonces, más bien, me parece que es mucho más importante dar pequeños pasos, pero seguros, en materia de omisiones inconstitucionales. No tenemos que tratar de ser como el jugador que es sustituto, suplente, y que entra a la cancha, que se quiere comer la cancha, y a la primera vez que intenta empezar a correr se desgarra, y se tiene que ir a las duchas mucho más pronto de lo que quería. La idea no es comerse la cancha, la idea es, con prudencia, con razonabilidad, intentar suplir las omisiones constitucionales, que pueden ser por vía de remedios unilaterales, es decir, directamente el juez, en ciertos determinados casos a través de una sentencia unilateral, o bien pueden ser por vía de sentencias bilaterales o multilaterales, como por ejemplo un juez constitucional, un tribunal constitucional que involucre en la solución a los jueces ordinarios y al legislador, por ejemplo. Es decir, hay distintos remedios que se podrían aplicar en ese punto, pero me parece que lo que el juez tiene que tener muy en claro es no correr el riesgo de deslegitimarse. Es decir, y también tener en cuenta cuál es su rol, cuál es su función, detectar una omisión inconstitucional, por ejemplo, y dictar una sentencia exhortativa. La sentencia exhortativa no es una sentencia obligatoria. Puede también fijar un plazo, pero ahí está corriendo el riesgo de que, si no lo cumple, ¿qué pasa? Hay casos jurisprudenciales donde, es decir, si bien en el país, el caso Argentina, por ejemplo, no está institucionalizada el control, es decir, digamos, la inconstitucionalidad por omisión como tal en el ámbito federal, la Corte Suprema de Justicia, que es nuestro órgano máximo de justicia constitucional, en varios casos ha declarado omisiones inconstitucionales. Por ejemplo, ha extraído del artículo 43 de la Constitución, que habla del amparo, ha extraído las acciones de clase del derecho norteamericano, diciendo que hay un interés individual, homogéneo, que habilita una acción de clase. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha dicho, hay una mora legislativa y, por tanto, se crea pretorianamente esta acción de clase y también ha fungido de alguna manera como una especie de legislador suplente, estableciendo ciertas pautas procedimentales, porque un poco lo que decías, si se crea el qué, hay que crear el cómo. Es decir, si estamos creando la acción de clase, tenemos que crear, aunque sea ciertas pautas rudimentarias, pero pautas provisorias al fin, para que quien esté interesado y quien esté, digamos, vea sus derechos vulnerados en función o la posibilidad de articular una acción de clase, pueda hacerlo a través de los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia argentina. En otros casos, por ejemplo, en materia de movilidad de haberes previsionales, ha detectado la omisión inconstitucional y ha dictado una sentencia exhortativa al Legislativo y al Ejecutivo para que establezcan o dicten la legislación pertinente a los efectos de garantizar la movilidad de los haberes previsionales. ¿Qué pasó en ese caso? Como ni el Legislativo ni el Ejecutivo hicieron nada, pasaron 15 meses
Y la Corte Suprema lo que dijo fue, ha pasado un tiempo más que prudencial, declaro la omisión inconstitucional y establezco yo misma, como Corte, como tribunal, establezco un determinado porcentaje o criterio de actualización que puede servir de base para solucionar todos los casos que estén en el universo de la misma persona. Eso lo ha hecho utilizando una vía prudente, porque lo primero que hizo fue una sentencia exhortativa. Como no hubo ninguna respuesta de parte de los órganos del poder constituido políticos, digamos, ni el legislativo ni el ejecutivo, ahí per se generó un estándar determinado para el caso concreto. Pero ahí actuó con prudencia, ¿no? Es decir, tiene que actuarse con activismo, pero con un activismo prudente. Ustedes dirán, pero eso es una contradicción en términos. No. La idea del activismo es una idea de un activismo positivo, es decir, ser proactivo, avanzar en la protección de derechos fundamentales, pero no ser temerario. Ser respetuoso de la autoridad democrática del legislador y de la libertad de configuración del legislador. Fijarse para determinar, antes de decir hay una omisión inconstitucional, cuánto tiempo ha transcurrido de inercia del legislador. Ver qué tipo de mandato se trata, si es un mandato efectivamente de cumplimiento obligatorio o de cumplimiento facultativo. Entonces, es decir, son varias las aristas o los ingredientes que tiene que tener el juez a la hora de determinar determinar prudentemente una respuesta en materia de omisiones inconstitucionales, ¿no? En relación con la segunda parte, que tiene que ver específicamente con estos temas de los modelos de control de constitucionalidad, que también daría para un seminario aparte, me parece que estamos transitando una etapa de hibridación de los modelos clásicos. Es decir, el modelo concreto, de control concreto, el control difuso, y el modelo concentrado de control abstracto. Estos modelos se dan así de manera pura en muy pocos países. Ya normalmente la tendencia es hacia la mixtura de estos modelos, hacia la hibridación de modelos, y si nosotros hacemos un repaso de lo que sucede en Latinoamérica, prácticamente, no tengo la estadística, pero prácticamente el 80% de los sistemas o de los modelos de control de constitucionalidad en Latinoamérica son modelos mixtos. Hay modelos mixtos, hay modelos duales o paralelos, como gusta decir a García Belaúnde en Perú, que son modelos que coexisten paralelamente pero no se tocan. Hay modelos que sí, que nutren elementos de control concentrado con control difuso, etcétera. En la misma República Argentina, nosotros somos un país federal como ustedes, con lo cual cada provincia, que es el equivalente a vuestros estados, cada provincia tiene la capacidad de dictar su propia constitución, su propio régimen procesal, etcétera, etcétera. Si bien en el ámbito federal el control de constitucionalidad es difuso, con matizaciones, porque muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tienen, en materia constitucional, ya tienen un efecto erga omnes, es decir, un efecto general, un efecto expansivo de la cosa juzgada, con lo cual ahí no podríamos o no deberíamos hablar de un sistema tan puro en materia difusa, porque la última jurisprudencia de la Corte viene dando pasos en materia de convertirse, al menos materialmente, en un tribunal constitucional. No lo dice la Corte así, no habla nunca de tribunal constitucional, pero es lo que en los hechos está pasando. En Argentina, por ejemplo, tenemos un sistema de control difuso en el ámbito federal, con matices, pero en las provincias, por ejemplo, tenemos un sistema de control jurisdiccional mixto, donde hay elementos de control difuso en todos los jueces y elementos de control concentrados, monopolizados por el órgano máximo de la justicia constitucional. Lo que quiero decir que en un país tradicionalmente de control difuso, hay en su interior, en las entidades federativas, vendrían siendo en nuestras provincias, modelos de control de jurisdiccional mixto. Y en la mayoría de los países, Colombia, es decir, Perú, etcétera, 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 hay modelos de control de constitucionalidad mixturados. E incluso en Europa hay experimentaciones también en este punto, de tratar de vincular elementos de los dos modelos o sistemas. Sí les recomiendo, para concluir, les recomiendo justamente publicado en la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, hay un libro de Guillaume Tussaud se escribe, que es un autor francés, que justamente toca este tema, que se llama Contra los modelos de control de constitucionalidad.
Es decir, está totalmente en contra de dividir al modelo concentrado americano, el concentrado kelseniano, austríaco, europeo, del difuso, desconcentrado, americano, estadounidense, etcétera, etcétera, porque dice que los parámetros o las pautas para poder hacer nuevos criterios taxonómicos del control de constitucionalidad pasa por otras vertientes. Por ejemplo, ¿hay control preventivo y control represivo o hay solamente control represivo? ¿O hay solamente control preventivo como en su momento en Francia? Es decir, digo en su momento porque se ha producido una reforma constitucional en Francia relativamente reciente en el año 2008 y a partir del año 2010 se ha reglamentado la QPC, que es la cuestión prioritaria de constitucionalidad que habilita mecanismos de control represivo en Francia, algo muy nuevo para ellos, donde el control por antonomasia es el control de constitucionalidad previo o preventivo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que se ha producido una hibridación de esos modelos y que ya me parece hasta un poco un lenguaje anticuado hablar cuando enseñamos, para quienes damos clases de constitucional, para quienes enseñamos esto de el control concentrado del sistema, de control concentrado, se contrapone al sistema. No, bueno, hoy la realidad nos ha superado totalmente. Y cuantitativamente hoy los modelos de control, digamos, la mayor cantidad de modelos de control, al menos en Latinoamérica, son sistemas que tienen algún elemento de mixturación o algún elemento, digamos, atípico que no les permite ser un sistema puro o un modelo puro de control de constitucionalidad. Y en relación con lo que dice nuestro compañero, a ver, hay que avanzar en las omisiones constitucionales y el control de las omisiones constitucionales o inconstitucionales con pasos pequeños pero firmes, que es lo que les decía. Es decir, la prudencia siempre es una buena consejera. La razonabilidad es otra buena consejera. De hecho, hoy no se concibe un derecho irrazonable. Zagrebelsky dice, la razonabilidad ha pasado de ser un criterio subjetivo del jurista para ser un criterio objetivo del derecho. Es decir, ya no es una cuestión meramente subjetiva. Hoy es un criterio que inunda el derecho, el principio de razonabilidad. Una sentencia que no es razonable es una sentencia arbitraria y por lo tanto descalificable. Una ley que no es razonable es inconstitucional. Por ejemplo, una política pública que no es razonable puede ser analizada su constitucionalidad y puede ser descartada o puede ser aminorada en su perspectiva, en su ámbito de accionar. Por eso hay que ser prudentes en materia de irrazonables también, no irrazonables, y razonables en materia de el control de constitucionalidad de las omisiones y también dejar un margen determinado de apreciación del legislador, porque por algo el legislador dijo, es decir, por ejemplo, dijo esto que usted está mencionando, es decir, que las candidaturas independientes respecto de aquellos cargos que son de representación proporcional no, pero otros sí. Es decir, ahí hay una elección del legislador. Entonces habría que meritar, porque tampoco es rol del juez determinar cuestiones que tienen que ver con elecciones que son propias del legislador. El juez podrá determinar si hay alguna arbitrariedad, alguna irrazonabilidad, etcétera, algún vicio procedimental en la ley que se dicta para reglamentar tal o cual institución, pero no puede sustituir una opción legislativa por una opción judicial, porque ahí sí se estaría convirtiendo en un verdadero legislador y estaría subrogando las funciones propias que tiene el legislador. La función que tiene el juez es la de controlar y la de procurar salvar la omisión inconstitucional siempre con prudencia y con mucha razonabilidad. Sí hay casos donde el juez se ha convertido en legislador, como por ejemplo en el caso que yo les dije de Argentina. Acción de clase, establece el procedimiento. El caso que ustedes dicen en materia, por ejemplo, de la Sala Superior, del Tribunal Electoral, donde genera un nuevo instrumento, un nuevo remedio de protección de los derechos políticos electorales, pero a su vez genera la infraestructura, al menos provisoriamente la infraestructura, para que esa facultad o ese instrumento pueda ser llevado adelante. Lo que decíamos recién, el qué, pero también el cómo. Entonces ahí se está convirtiendo en un legislador suplente. Un legislador precario suplente. ¿Suplente por qué? Porque el día que el legislador verdadero dicte la norma, va a caer esta norma que va a ser una norma supletoria y provisoria por el momento, ¿no? Eso también hay que hacerlo con mucha prudencia y con mucha razonabilidad. Muchas gracias.
muchas gracias, Víctor Bazán. Ha sido una exposición espléndida de principio a fin y con certeza una exposición que generará frutos positivos en el quehacer cotidiano de esta sala especializada. Por ello, nada más me resta entregar un reconocimiento a nombre de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y tu servidor. Te damos las gracias y te entregamos este reconocimiento por tu espléndida participación con esta conferencia en la sala especializada. Muchas gracias.